¿Qué tal? Bienvenidos a este vídeo en el que voy a continuar con el tema de rectas y planos. En concreto vamos a ver la posición relativa entre dos rectas. Entonces, antes de meterme, como suele pasar con los libros, en estudiar analíticamente cuál es esa posición relativa dadas dos rectas en sus diferentes formas, lo que voy a hacer es explicaros primero qué tipos de posiciones relativas hay, porque a lo mejor lo sabéis y pensáis en, a ver, paralelas, coincidentes, tal, pero igual se os está escapando algo, ¿vale? Entonces, antes de meterme en ningún tipo de análisis de fórmulas de nada, no, gráficamente entendéis las diferentes posiciones relativas que pueden tener dos rectas, vamos a verlo. Venga, pues la primera procesión, iba a decir, estoy casi en Semana Santa grabando esto. La primera posición relativa que se me ocurre es la de dos rectas que se cruzan. Cuidado, se cruzan no es lo mismo de que se cortan. Se cruzan. Vamos a verlo. Lo voy a poner por aquí. Rectas que se cruzan. Y la mejor manera de entender esto es definir las rectas a partir de ciertos planos donde están posadas, ¿vale? Entonces me vais a permitir, por cierto, tenéis que pensar en 3 dimensiones. Cuidado, sé que esto a veces es complicado. Venga, pues voy a dibujar un plano azul que está sobre el folio, ¿vale? Mejor dicho, no sobre el folio, está en el espacio en alguna parte. Lo voy a dibujar aquí. Un plano azul en el espacio. Ahí lo tenéis, ¿lo veis? Muy flojillo lo he pintado. Necesito que os imaginéis que esto es un plano que está ahí flotando en el aire, ¿vale? Le he metido cierta profundidad al dibujo. Y posada sobre ese plano, voy a dibujar una recta, ¿vale? Repito, esto es como un folio que está en el aire flotando y voy a pintar una recta en ese folio, ¿vale? Venga, pues algo, por ejemplo, así. Ahí lo tenéis, ¿lo veis? Repito, esto es una recta que está en el espacio, pero le he dado cierto contexto dibujándola sobre un folio también flotando en el espacio. Vale, pues a continuación voy a dibujar un plano paralelo al azul, ¿vale? Repito, un plano paralelo al azul, mirad. Ahí lo tenéis, ¿lo veis? Lo que he hecho es dibujar pues otro folio, pero verde clarillo, que está como por debajo en un plano paralelo al azul. Vale, pues pintado sobre ese plano voy a dibujaros una recta, pero que va a tener otra dirección diferente a la que tenía la recta azul. Por ejemplo, esto de aquí, mirad. Ahí está, ¿lo veis? Bueno, pues a la recta azul la voy a llamar S, a la recta verde la voy a llamar R, y estas dos rectas se dice que se cruzan. Repito, se cruzan, no se cortan. En realidad están en planos paralelos, nunca se van a tocar. Pero si las viéramos desde arriba, mirad una cosa, imaginaos, ¿eh? Si yo las viera desde arriba, si yo fuera un señor aquí flotando desde arriba, a ver, ahí está. Nunca se me da bien dibujar a estos señores, ¿vale? Ahí está. Si yo fuera un señor viéndolas desde arriba, yo lo que vería en realidad sería dos rectas que se están cruzando. Repito, yo vería dos rectas que se están cruzando. Ahí está, ¿vale? Mejor dicho, desde arriba vería como que se cortan, ¿vale? Esto es lo que ve el cerebro de este señor, ¿vale? Esto es lo que pasa con las trayectorias de los aviones. Los aviones no se estrellan en el aire, evidentemente. Ahora bien, a veces sus estelas se pueden cruzar, ¿lo veis? ¿Cuál es el truco? Que están a diferentes alturas. Por mucho que se crucen sus estelas, al estar a diferentes alturas no se están estampando. A lo mejor hay cientos de metros de distancia, aquí en este caso, entre un plano y el otro. Repito, puede haber cientos de metros de distancia entre un plano y el otro. ¿Lo veis? Ahora bien, como tienen las rectas dentro de cada plano, tienen direcciones diferentes, cuando tú las miras desde arriba, en una especie de plano cenital, te parecería, perdón, que se están cortando, pero la realidad es que no se cortan, ¿vale? Este tipo de rectas se dice que se cruzan, ¿vale? Pues la verdad es que lo del muñeco me ha gustado. Yo creo que lo voy a hacer limpio, ¿no? Me ha gustado, me ha gustado. Sí, sí, sí. Venga, va, voy a hacerlo, lo hago limpio y lo dejo en el vídeo, a ver. Ojo, que redescubro cómo explicar esto. ¿Qué os parece? Yo creo que guay, ¿no? Veis la jugada, ¿no? Insisto, las rectas están en planos que son paralelos entre sí, es verdad, pero al no tener la misma dirección dentro de esos planos, pues si tú las vieras desde arriba, este señor las ve desde arriba, se está poniendo a mirar hacia abajo, pues parece que se cortan las rectas. Pero la realidad es que no se cortan, la realidad es que están, y además mira cómo mola moverlas si lo veis, la realidad es que están en alturas diferentes y por lo tanto no se tocan nunca, ¿vale? Bueno, esto se llaman rectas que se cruzan. He dejado incluido incluso ese elemento, esa flecha, denotando la distancia constante entre esos dos planos. Vale, estos son rectas que se cruzan. Muy bien. Vámonos a... Bueno, ahora sí, rectas que se cortan. Vamos allá. Y esta vez lo tengo tirado porque es simplemente pintar un solo plano. Es decir, si repetimos la misma jugada, pero rectas posadas sobre el mismo plano, es decir, no dos planos paralelos a alturas diferentes, no, sobre el mismo plano, ahí tienes dos rectas que se cortan. Es la definición de cortarse, tal cual. Estas rectas que se cortan se pueden llamar rectas secantes. ¿Lo veis?
Repito, yo aquí tengo la recta S y es importante que entendáis que se están cortando en ese punto. Mira, lo vamos a poner así gordo. Repito, en ese punto sí se están tocando. Las de antes, las que se cruzaban, no se tocaban en ningún punto. Ahora sí, ¿vale? Por supuesto, lo que ve este señor es exactamente lo mismo si se pone por aquí arriba. Ya, pero en este caso sí que es verdad que están en el mismo plano y por lo tanto sí se están cortando, sí tienen un punto en común, ¿vale? Yo creo que en este caso no hace falta que os pinte al señor porque donde verdaderamente interesa lo que veía el señor esté flotando era en el caso de rectas que se cruzan. Repito, rectas que se cortan o secantes, vamos a ponerles ese nombre. Son rectas que están sobre el mismo plano y tienen un punto en común. Os pongáis el nombre de secantes. Muy bien. Venga, ahora me voy a rectas paralelas. Repito, rectas paralelas. A ver, por aquí estoy. Y lo veis, mi punto de partida es exactamente el mismo. Un solo plano en el que de momento he puesto la recta R. Vale, pues esta vez os voy a pintar la S paralela, que ya sabéis lo que significa, ¿verdad? Con una distancia constante entre ambas rectas. Mirad, la pinto por aquí. Ahí está la recta S. ¿Lo veis? Insisto, están sobre el mismo plano, pero nunca llegan a tocarse en ningún punto. Ahí lo tenéis. Esos son rectas paralelas. Y por último, solo queda un caso. ¿Cuál es? Rectas coincidentes, cuando dos rectas son exactamente la misma. Este es muy fácil de representar, claro. Repito, rectas coincidentes. Vale, para representar las rectas coincidentes empiezo en el mismo punto en el que he dejado las rectas paralelas, pero voy a hacer así. Fijaos, cojo la recta S y me la llevo hasta que coincide exactamente. Así veo qué tal he hecho el dibujo. No, más o menos. Lo voy a repetir porque fijaos, ¿lo veis? Me he equivocado un pelín en la dirección y se me va un poquito el dibujo y no coincide. Pero bueno, pilláis la jugada, ¿no? Rectas coincidentes son... Bueno, la verdad es que no está tan mal. A ver, yo creo que lo puedo dejar, venga. Ahí está, la recta R y la recta S. Yo también que tiquismique soy, fijaos en lo que estaba pensando, ¿eh? Es que no, claro, no coinciden exactamente. ¿Lo veis? Porque me había equivocado un poquillo en el ángulo. Bueno, venga, voy a intentar dejar de lado mi obsesión y entender que así está bien también. Bueno, pues estos, repito, son simplemente los tipos de relaciones entre rectas que puede haber. Ahora bien, claro, de aquí a cómo se halla cuál es la relación exacta entre dos rectas, hay un mundo. Evidentemente tiene pinta de que voy a tener que resolver cierto sistema de ecuaciones, ¿verdad? Que tiene que ver con esas rectas. Si no tiene solución pasa no sé qué. Si sí tiene solución... Efectivamente, van por ahí los tiros, pero bueno, vamos a intentar mecanizarlo, ¿vale? Y ese sistema que os estáis pensando se plantea de manera diferente en función de qué tipo de ecuaciones tengas de las rectas, ¿vale? Pues por ahí voy a tirar la explicación. Y vamos a empezar por cuando tenemos una recta definida por un punto y un vector. Mejor dicho, las dos rectas R y S definidas por un punto y un vector, que ya sabéis que es una manera de definir rectas que hemos visto en vídeos anteriores y que nos lleva a las ecuaciones paramétricas, las ecuaciones continuas y las ecuaciones vectoriales. Pues bien, cuando tienes punto y vector de ambas rectas, ¿cómo sabemos si son paralelas, si se cortan, si son coincidentes o si se cruzan? Vamos con ello. Oye, con el asco que me daba a mí la geometría, y le estoy cogiendo gustillo con esto de explicarlo a vosotros. Yo donde doy clases de cálculo y álgebra, que es a ingenieros de teleco, ingenieros informáticos, pues no tengo que contarles geometría. Y es verdad que le tenía un asco ahí tremendo. Pero oye, me está empezando a gustar esto. Uno cuando empieza a meterse en profundidad en las cosas, como que le empieza a gustar. Bueno, perdón que me lío. Soy consciente de que ahora estoy diciendo, ¿qué mierda me estás contando? Esto no me gusta a mí. Lo sé. En fin. Rectas definidas por un punto y un vector. Repito, rectas definidas por un punto y un vector. Bueno, pues esquematizarlo es bastante rápido. Mirad, quiero que os imaginéis que tenemos la recta R definida por un punto y un vector, por ejemplo, un punto A de coordenadas x1 y 1, z1. Repito, un punto A de coordenadas x1 y 1, z1. Y un vector de componentes u1, u2 y u3. Repito, un vector u de componentes u1, u2 y u3. Y por otro lado vamos a imaginarnos que tenemos también una recta S, son las rectas azul y verde que estábamos representando antes, ¿verdad? Que tenemos una recta S. Ojo, ¿y si sigo con los colores? Yo creo que sí, ¿no? Venga, vamos a cambiar esto los colorcillos, va. Maravilloso. Creo que mucho mejor, ¿vale? Repito, R y S son... Ay, perdón que se me va de madre ahí. Decía, os acordáis de que antes todo el rato estamos hablando de la recta azul S y la recta verde R, ¿verdad? Vale, pues imaginaos que... A ver, ahí lo tengo. La R os la defino con un punto A y un vector U, y la S os la defino con un punto B y un vector V. Bien, pues lo que os voy a plantear es que calculéis el siguiente determinante, mirad.
Vamos a ver, me vais a calcular el determinante formado por... A ver si lo hago bien. Primero un vector x2 menos x1. Repito, x2 menos x1. Ahora, y2 menos y1. Eso es. Y por último, z2 menos z1. Eso es. Por cierto, ¿qué vector es este? Pues hombre, este es un vector que va desde A hasta B. Quiero decir, cuando restas las componentes de A menos las componentes de B, lo que acabas de hacerme es un vector, insisto, que va desde A hasta B. Vamos a ponerlo por aquí abajo, ¿vale? Eso es el vector AB. Ahora veréis por qué esto tiene cierto sentido. Pues bueno, cierto, ¿no? Que leche, tiene todo sentido del mundo. ¿Vale? Voy a esperar que lo veáis en cuanto le demos un poquillo de explicación. De momento vamos a hacerlo mecánicamente. Vale, ahora vamos a poner las componentes del vector U. Es decir, U1, U2 y U3. Repito ahora, U1, U2 y U3. Que son las componentes del vector director de la recta verde. Y por último, V1, V2 y V3. Repito, V1, V2 y V3, que son las componentes del vector V, el vector director de la recta S. ¿Vale? Vamos a volver a poner por aquí lo que es cada cosa. Venga, repito la jugada. Esto es el vector U y esto es el vector V. Eso es. Vale, y os pedía que me hagáis este determinante. Y en función de lo que os dé este determinante, vamos a desarrollar un esquema por el cual vais a determinar si se cortan, si se cruzan, si son paralelas o si son coincidentes, ¿vale? Bueno, pues vamos a empezar diciendo si este determinante es diferente de 0 o si es igual a 0. Repito, vamos a empezar viendo si ese determinante es... ¿Cómo lo puedo hacer? Vamos a poner una llave luego, ¿vale? Lo que pasa es que todavía no la voy a pintar. Pondremos una llave y lo primero que os pongo es que sea diferente de 0. Pues mira, cuando el determinante es 0, estamos ante dos rectas que se cruzan. Repito, estamos ante dos rectas que se cruzan. Y para el que le interese por qué, yo voy a contar el por qué, ¿vale? Pero es verdad que al final lo que más me interesa de este esquema es que os lo sepáis de memoria. Espérate que no me estoy viendo y me rayo. Repito, para los que os interese el por qué, os lo voy a pintar ahora en una nube, pero de verdad, al grano, en selectividad, tenemos que sabernos esto de memoria, ¿vale? Plantear el sistema, ver el determinante, si sale distinto de 0, se cruzan, ya está, no hay un punto de corte, por ejemplo, ¿vale? Bueno, por si acaso, venga, imagínate que estás dentro de ese grupo de gente que le interesan los porqués, ¿vale? Pues bien, lo que pasa, lo que acaba de suceder, es que los vectores U, V y AB tienen rango 3. Si tienen rango 3 significa que son vectores independientes, o de otra manera, son vectores no coplanarios. Entonces, os voy a enseñar un dibujo en el que vais a ver por qué eso conlleva justo el caso que hemos dicho de rectas que se cruzan, ¿vale? Entonces, repito, de momento simplemente voy a comentar por aquí que los vectores U, V y AB son linealmente independientes. Si me apuras, voy a poner antes que el caso de que ese determinante salga distinto de 0 significa que ese sistema tiene rango 3. Repito que U, V y AB son no coplanarios. Claro, para esto te tienes que haber estudiado el tema de vectores, ¿vale? En el que dijimos precisamente que si tienes tres vectores, los pones en un determinante y te salen linealmente independientes, se dice que son no coplanarios. Y lo que voy a añadir aquí es un dibujillo, a ver si pillamos bien que justo significa lo que hemos dicho. Este dibujo, esta vez no lo hago yo, ¿vale? Este dibujo me estoy sirviendo, como siempre, del libro que manejo como texto, que es el libro de segundo bachillerato de McGraw-Hill, ¿vale? El libro de Matemáticas 2 para Ciencias. Por cierto, el libro, dibujo en el que me he basado, cuando antes os he contado lo que eran rectas que se cruzan, lo veis, yo lo he hecho simplificado, pero me estaba basando en este dibujo. Vale, pues quiero que os fijéis en los elementos que están en este dibujo y veáis cómo nos cuadra que efectivamente estamos en el caso de rectas que se cruzan. Vale, teníamos un plano azul por aquí arriba y otro plano verde paralelo al mismo, ¿vale? En el plano azul, una recta que se llama S y en el plano verde, una recta que se llama R. Mira, justo aquí nos le han puesto la R. Bien. Luego, vectores directores de cada recta. Pues la recta S tiene como vector director el vector V, ¿vale? Y la recta R tiene como vector director, repito, la recta R tiene como vector director el vector U. Luego la recta R pasa por el punto A, aquí lo tenéis, y la recta S pasa por el punto B. Bien, y he hecho un vector que va desde A hasta B, que es el vector AB, el vector rojo. Vale, pues si yo junto esos tres vectores en un mismo punto para poderlos comparar, repito, si yo desplazo ese vector hasta aquí abajo y lo represento ahí, junto con el vector U y junto con el vector AB, fijaos,
cuando esos vectores son linealmente independientes, pasa que son no coplanarios y que puestos así solo coinciden en un punto. Repito, solo coinciden en un punto el vector u, el vector v y el vector ab. Pues bien, para que se dé esto, no te queda otra que decir que esas rectas se cruzan. Lo vais a ver cuando vayamos avanzando en los dibujos. En todas las demás circunstancias, la relación entre estos vectores es diferente, ¿vale? El único caso en el que estos tres vectores, el rojo, el verde y el azul, coinciden en un solo punto, es el caso de rectas que se cruzan, ¿vale? Insisto que os estoy dando explicación de más, porque en realidad cuando uno explica esto en selectividad va mucho más al grano y no hace falta darle tantas vueltas, ¿vale? Pero hombre, no está de más que alguna vez os hayan contado esta interpretación, ¿bien? Insisto que a mí para mí lo que más necesito es que os sepáis el esquema, ¿bien? Entonces, bueno, esto lo dejaré por ahí seguramente más pequeño, cuando luego vea cómo organizo los apuntes, esto lo dejaremos más chiquitillo, del caso de rectas que se cruzan. Bueno, pues volvemos al esquema que estábamos haciendo, ¿os acordáis? Subo por aquí, ahí estaba. Estamos diciendo, venga, va, tengo dos rectas definidas por punto y vector. Insisto, esto pueden ser rectas que están en sus ecuaciones continuas, o en sus ecuaciones paramétricas, o en sus ecuaciones vectoriales. El caso es que eres capaz de extraer de ellas un punto y un vector, ¿vale? Pues bien, planteamos este determinante, el determinante formado por u, v, y el vector que une el punto A con el punto B, ¿vale? Que es x2 menos x1 y 2 menos y1, z2 menos z1. Ese determinante, decíamos, puede ser diferente de 0 o igual a 0, evidentemente. Vale, pues vamos a ver qué pasa en el caso de igual a 0. Y lo que pasa en el caso de igual a 0 es que todavía no podemos decir nada. Todavía tenemos que hacer una pequeña comprobación más. Mirad, tenemos que ir a preguntar a los vectores u y v si son paralelos entre sí o no. Otra vez insisto, luego vemos la explicación, pero de momento mecánicamente, ¿vale? Me sale el determinante igual a 0, yo ya sé que eso es que no hay rango 3, es decir, los vectores son linealmente dependientes, pero todavía pueden tener rango 2 o pueden tener rango 1. Y para indagar en este concepto, vamos a ver primero qué les pasa a los vectores u y v entre sí, es decir, me fijo en la relación entre estos dos vectores. Pues bien, esos dos vectores pueden ser paralelos o no paralelos. Vamos a poner primero el caso de no paralelos. Os recuerdo, por cierto, que dos vectores son paralelos cuando uno es proporcional a otro, ¿vale? De manera que si uno no es proporcional a otro, entonces diremos que no son paralelos. Pongo eso como primer caso dentro de este en el que estamos. ¿Lo veis? Repito, que u sea diferente de un número multiplicado por v. Esto hay otras maneras de ponerlo, pero es verdad que me parece la más directa. Por si os gustan más las otras maneras, os lo indico por aquí. Directamente poner con palabras, vaya paréntesis ya viejito, vectores u y v no paralelos. Repito, vectores u y v no paralelos. O que no se cumple que al dividir sus componentes te da el mismo número. Es decir, que no se cumple esto. ¿Lo veis? Que no se cumpla esto. Insisto, ver que dos vectores son paralelos es muy fácil. Es que uno es proporcional a otro, ya está. Vale, pues estamos en el caso de vectores no paralelos, ¿vale? Yo esta segunda explicación prefiero dejaros la más pequeñaja, porque entiendo que simplemente poniendo lo que hemos dicho aquí en grande, con esto nos vale, ¿vale? Repito, ¿eh? Estábamos haciendo este determinante, me sale un determinante igual a 0 y me pongo a comprobar la relación entre u y v. Vale, pues al grano, cuando esos dos vectores u y v no son paralelos, habiéndote salido este determinante 0, estamos ante el caso de rectas que se cortan. ¿Por qué? Porque son coplanarias, porque los porque los vectores nos han salido dependientes, pero tienen diferente dirección, porque nos han salido vectores directores que no son paralelos uno al otro. Vale, repito por aquí, ponemos primero el resumen del tipo de relación que tenemos. Son rectas que se cortan. Es decir, son secantes. Eso es. Y para quien quiera un poquito más de explicación, más allá del resumen, pues os las pongo por aquí por la derecha. Vamos a ver, ¿qué nos ha pasado ahí? Que tenemos rango 2. ¿Por qué digo rango 2? Porque evidentemente rango 3 no es, porque el determinante nos ha salido 0, pero todavía podría ser rango 2 o rango 1. Si me pongo a comprobar entre dos de los tres vectores y no me sale uno proporcional a otro, estos dos ya son independientes entre sí. Es decir, mínimo tengo dos vectores independientes. Como 3 no tenía, son dos vectores independientes. Repito, tengo rango 2. Si sigo un poquito con la explicación, mira, me vais a permitir aquí que coja, ¿verdad?, lo que habíamos escrito antes y lo modifico un poco. Mira, antes habíamos dicho que V y AB eran linealmente independientes. No, ahora son dependientes, porque nos ha salido, repito, el determinante igual a 0. Y ahora son psicoplanarios. Pero le añado una pequeña información más. Ahí estoy. Que es que U y V no tienen la misma dirección.
Repito, pero U y V tienen distinta dirección. Porque, insisto, no son paralelos, ¿vale? Pues bien, cuando se juntan cuando se alinean así los astros, lo que pasa es lo que vamos a descubrir en el siguiente dibujo y vais a ver ahí cómo claramente vemos que se cortan. Ahí está, ¿lo veis? Fijaos la jugada bien en el dibujo. Repito, son coplanarios, es decir, los vectores U, V y AB están sobre un único plano, el azul clarillo que hemos pintado en el suelo, ¿vale? Repito, son coplanarios. Ahora bien, no tienen la misma dirección. Si os fijáis, el vector U y el vector V son cada uno de su padre y de su madre. Al no tener la misma dirección, pero ser coplanarios, lo que va a pasar con esas dos rectas es que están sobre el mismo folio. Es verdad, esta está sobre el mismo folio que este, pero repito, al tener direcciones diferentes, obviamente se van a cortar en un punto entonces, ¿vale? Bueno, pues este es el caso, repito, esto es la explicación para quien sea un poco más inquieto en matemáticas y quiera explicaciones de todo, pero para quienes seáis un poco más, permitidme el resto, vamos a decir normales, ¿vale? Y no os hagan falta explicaciones de todo, bueno, pues es verdad que me basta con que os sepáis de memoria lo que estamos diciendo por la izquierda, ¿vale? Que es que si hago el determinante y me sale 0 y luego compruebo la relación entre U y V y no son paralelos, entonces estamos ante rectas que se cortan. Fin, ¿vale? Sin darle muchas más explicaciones. Esa nube me está matando, la voy a corregir. Ya me conocéis, no podía soportarlo. Bueno, ¿y qué pasa si estamos en el caso de determinante igual a 0 y que me temo si te salgan paralelos estos vectores? Es decir, que se cumpla que U es K veces V. Por cierto, igual que antes, vamos a poner la nota con las otras palabras. Otra vez me vais a permitir que sea aquí un gorrino. Mirad, me llevo esto para abajo, lo amplío un poquitillo al tamaño en el que estábamos, ¿vale? Y estamos en el caso de vectores sí paralelos, ¿vale? Esto, y por cierto, se me ha olvidado ponerle ahí el igual. Repito, que pase que U sí es verdad que es igual a K por V. Vale, pues U y V en ese caso serán vectores paralelos. Y lo que es lo mismo, se cumplirá que U1 entre V1 será lo mismo que U2 entre V2 y que U3 entre V3. Es decir, que es que directamente uno es proporcional al otro, ¿vale? Y ese es el caso de vectores que tienen la misma dirección. Son vectores paralelos. Bueno, pues pinto esto por aquí y lo hago un poco más canijo. Ahí estoy. Lo dejamos aquí. Ahí está. Y en este caso, ¿qué ocurre? Pues ojo, todavía tenemos que indagar un poquillo más. Porque en este caso es verdad que además de ser vectores coplanarios, ya sabemos que tienen la misma dirección. Es que rectas coplanarias con la misma dirección todavía tenemos dos opciones. Las coincidentes y las paralelas. Pues me falta una comprobación más. Que es qué pasa entre los vectores UV y el otro, el vector AB. Repito, os vais a poner a estudiar la relación entre el vector AB y el vector U o el V. Me da igual porque como ya sabes que son paralelos en el caso en el que estamos, pues vamos a comprobarlo con respecto a U, por ejemplo, ¿vale? Pues bien, si se cumple que el vector AB es lambda veces, por poner un número, el vector U, estaremos diciendo entonces que el vector AB es paralelo al vector U. Repito, que AB y el vector U son paralelos. Vamos a ponerlo aquí, luego lo hago más pequeño. Bueno, por hacer honor al orden, ¿por qué no empiezo por no paralelos? ¿Vale? Para que no se estalle la cabeza, bueno, si sois como yo, de pensar mucho en el orden. Repito, voy a empezar primero por el caso de que no es igual el vector AB a un número multiplicado por el vector U. Es decir, que son vectores no paralelos. Lo tengo muy fácil de corregir todavía. Repito, vectores no paralelos. Eso es. O lo que es lo mismo, que no se cumple lo siguiente. Que no se cumple esto. Fijaos que parece muy grande lo que acabo de escribir, pero es una chorrada. He puesto las componentes del vector AB divididas cada una de ellas entre las componentes del vector U. Entonces, si digo que no es uno proporcional a otro, es que si tú coges la primera componente de AB dividido entre la primera componente de U, no es lo mismo que la segunda componente de AB entre la segunda componente de U, y no es lo mismo que la tercera componente de AB entre la tercera componente de U. Vale, repito, que no se cumpla esto, ¿vale? Vamos a ponerlo así. Repito, que no se cumpla esto. En este caso, insisto, estamos ante vectores AB y U no paralelos. Y aquí me vais a permitir que lo vuelva a poner esto canijo, porque si no, no nos entra y se nos va el esquema muy de madre. Mirad, os lo voy a poner así. Ahí pequeñajo. ¿Lo veis? Que no os moleste. Bueno, pues en este caso, estamos ante rectas paralelas. Me estoy dando cuenta que la nubecilla esta me la tengo que llevar para algún lado, porque si no, no nos cabe nada. Vale, arreglado. Lo veis, ¿no? Me la he llevado por aquí y por allá. Vale, pues en el caso en el que estábamos, repito, estaremos ante rectas paralelas.
Acordaos que también os tengo que dar una justificación un poco más técnica para que entendáis por qué, ¿vale? Repito por aquí, vamos a ver, en este caso son rectas paralelas. Ahí está. Y la explicación es muy parecida a la que hemos dado cuando teníamos rectas que se cortan. Mirad, me vais a permitir de nuevo que coja esta explicación. A ver si me la llevo bien. Repito, que coja esta explicación, la duplique y le cambiemos una cosilla simplemente. Porque claro, estamos de nuevo en un caso de rango 2. Repito, de nuevo, estamos en un caso de rango 2. Voy a quitar este dibujo porque lo voy a modificar por otro. ¿Vale? ¿Por qué? Porque básicamente el determinante ha dado 0 para los 3 vectores, es decir, rango 3 no tiene. Pero resulta que entre dos de ellos he visto que uno no es proporcional a otro. Es decir, esos dos sí son linealmente independientes. Vale, pues como tienes dos vectores linealmente independientes, vale, tú tienes que decir que el trío son linealmente dependientes, que son vectores coplanarios, pero ahora te tengo que decir que el vector, vamos a ponerlo bien, el vector u y el vector AB tienen distinta dirección. Repito, el vector u y el vector AB tienen distinta dirección. Vamos a ponerlo por aquí. Ahí estoy. Eso es. Bueno, pues si nos hacemos un dibujo de esto, nos damos cuenta clarísimamente de que estamos ante rectas paralelas. Mira, tengo por aquí, otra vez como siempre, con mi fuente de referencia. En el fondo me sirve de mucha ayuda cuando el dibujo se complica. Mirad, os lo enseño por aquí. Aquí lo tengo, a ver qué os parece. Mirad, de nuevo, tengo un solo plano donde voy a dibujar todo, es decir, un solo folio, ¿vale? En ese solo folio pinto el vector director V, el vector director U y el vector AB, ¿vale? Repito, están en un solo folio, son coplanarios, efectivamente, el determinante de los tres me ha dado 0, ¿bien? Ahora bien, dentro de que efectivamente U y V tienen la misma dirección, que si os acordáis era lo que pasaba de antemano. Repito, en el caso de determinante igual a 0 hemos estudiado el caso de U y V con distinta dirección, ya estamos con U y V misma dirección, ¿vale? Pues bien, dentro de que U y V tienen la misma dirección, ahora quiero que os centréis en lo que pasa con esa dirección respecto a la dirección del vector rojo. Mirad en el dibujo, repito, tienen la misma dirección. Os lo he puesto con distinto sentido, no pasa nada, pero la dirección sí es la misma, son paralelos esos dos vectores, ¿verdad? Y sin embargo, no es la misma dirección que el vector AB. Pues bien, cuando sucede esto, repito, cuando a la vez tienes que las rectas son coplanarias, ¿vale? Es decir, que están en el mismo folio, que sus vectores directores tienen la misma dirección, pero no es la misma dirección que tiene el vector que une ambas rectas, el vector que une el punto A con el punto B, lo que pasa necesariamente es esta relación. Es decir, tenemos rectas que son paralelas. ¿Lo veis? Si este vector tuviera a su vez la misma dirección que este y que este, lo que pasaría es que los tres estarían coincidiendo y por lo tanto las rectas serían coincidentes, que es lo que vamos a tener en el último caso, ¿vale? Bueno, pues redistribuyo por aquí, que lo tenemos casi. Ya os digo, lo más importante es el esquema. O sea, os tenéis que saber de memoria el esquema y ya está. Pero hombre, para mentes inquietas que queráis saber un poco de dónde salen las cosas, pues no me viene mal de vez en cuando daros algunas explicaciones, ¿verdad? Repito, en el caso de determinante igual a 0, si me sale el determinante igual a 0, compruebo si U y V son paralelos. Si U y V son paralelos, ahora me voy a comprobar la relación con AB, ¿vale? En el caso de que AB no sea paralelo con el vector U, entonces estamos en el caso de rectas paralelas. Y por último, y me vais a permitir aquí que hagamos un copy-paste tremendo, ¿verdad? ¿Qué pasa si llegas aquí y sí que se cumple que AB es un vector paralelo con U? Repito, venimos por aquí y en vez de cumplirse la desigualdad, ahí se cumple una igualdad. O lo que es lo mismo, insisto, que me quitáis este no. Uy, he quitado solo la O. Ahí está, repito, que el vector AB es paralelo al vector U, ¿vale? O lo que es lo mismo, que sí se cumple esta triple igualdad de las componentes de AB divididas entre las componentes de U, resulta que siempre te sale el mismo número. Voy a hacer esto chiquitillo para que quepa lo verdaderamente protagonista de lo que voy a decir ahora. Repito, ¿qué pasa cuando estamos en ese caso? Que las rectas son la misma, son rectas coincidentes. El rango es 1. Repito, tenemos rectas coincidentes. Os recuerdo además que al principio del vídeo hemos visto qué significaba esto de ser rectas que se cortan, rectas que se cruzan, rectas paralelas y rectas coincidentes. Lo único que estamos viendo ahora, espérate que no me estoy viendo en el vídeo, no sé si estoy grabando, vale, sí. Lo único que estamos viendo es cómo comprobarlo, ¿vale? Bueno, pues, ¿por qué ocurre que son rectas coincidentes en este caso? Joder, porque el rango es 1. Es que poco más tengo que decir. Repito, si el determinante te sale 0
y compruebas los vectores 2 a 2 y siempre son todos proporcionales unos a otros, resulta que al final tienes rango 1, los vectores son completamente paralelos los tres. Es decir, que las rectas tienen que ser necesariamente coincidentes. De nuevo, me voy a basar esta última explicación en lo que ya habíamos escrito antes, aquí copy-pasteando y corrigiendo, ¿vale? Repito, en este caso ya no tendremos rango 2, ahora estaremos ante un caso ya de rango 1. Efectivamente, U, V y AB son linealmente dependientes, claro, son coplanarios, claro, pero es que además vamos a estar ante el caso, a ver si lo digo bien, de que los tres vectores tienen la misma dirección. Repito, no solo esos dos, sino los tres vectores tienen la misma dirección. Me vais a permitir que entonces lo ponga así la frase. Repito, los vectores U, V y AB, exactamente la misma dirección los tres. Eso es. Y cuando ocurre esto, el único dibujo posible es el de que las rectas son coincidentes. Mirad, os lo enseño otra vez por aquí de mi fuente, del libro de Macro. Mirad, mirad qué maravilla. Ahí lo tenéis. ¿Lo veis? Creo que cuando llegamos a este dibujo se entiende mejor el anterior. Yo antes os había dicho que cuando pasaba que este vector tenía vectores diferentes a este y a este, era el caso de las dos rectas paralelas. ¿Lo veis? Y os había dicho, cuando tengan la misma dirección, no nos va a quedar otra que decir que son las rectas coincidentes. ¿Lo veis? Cuando el vector U tiene la misma dirección que el vector V y la misma dirección que el vector que va de una recta a la otra, joder, lo que me están formando es una línea recta. Es decir, que las dos rectas son coincidentes, ¿vale? Que es lo que acabamos de decir en el resumencillo. Os recuerdo, esto es solo una explicación para mentes inquietas, ¿vale? Pero lo que me interesa para selectividad es que os sepáis de memoria el esquema, ¿vale? Esquema que ahora terminamos de ponerle las llaves. Segundo por aquí. Repito, le termino de cerrar el esquema, lo comentamos, y ese es el importante verdaderamente, lo que vamos a tener que plasmar en el examen, ¿vale? Pero bueno, pues acaso, aquí tenéis las explicaciones. Venga, pues cerramos las llaves y con esto tenemos el esquema entero que hay que saberse de memoria ya antes de ayer. Vamos a irselas poniendo. Veníamos de poner aquí esos dos casos diferentes y a su vez por aquí estos dos. Eso es. Y a su vez por aquí el valor del determinante. Entonces, recuerdo rápidamente ya, quitando zoom, recuerdo la casuística que hemos explicado, ¿vale? Acordaos, primero hay que saberse las diferentes relaciones que hay entre rectas, que se pueden cruzar, cortar, ser paralelas o ser coincidentes, ¿vale? Entonces, cuando te doy dos rectas definidas por punto y vector, lo que tengo que hacer primero es calcular ese determinante, ¿vale? El determinante formado por los vectores U, V y un vector que une un punto de una recta con un punto de la otra, ¿vale? El vector que hemos llamado AB. Vale, pues ese determinante puede ser, distinto de 0 o igual a 0. Si el determinante es distinto de 0, has terminado. Las rectas se cruzan, ¿vale? Ojo, no se cortan, se cruzan. Ya sabéis lo que significa eso, ¿vale? Sin embargo, si el determinante es igual a 0, pues tienes que continuar un poco más. Si es igual a 0 el determinante, ahora te pones a comprobar si los vectores U y V son paralelos. Si el vector U y el vector V no son paralelos, entonces has terminado. Las rectas se cortan. Insisto, determinante igual a 0 y vectores U y V no paralelos, las rectas se cortan. Sin embargo, si el determinante es igual a 0 y los vectores U y V sí son paralelos, todavía te falta explorar un poquito más, que es ver la relación a su vez con el vector AB. Te recuerdo, el que has calculado entre un punto y otro de senda recta, ¿vale? O bien, cuando tienes determinante igual a 0, vectores U y V paralelos y vectores U y V no paralelos con AB, entonces tienes rectas paralelas. Espérate que quito eso que molesta, ¿vale? Insisto, si el determinante es 0, los vectores U y V sí son paralelos, pero no son paralelos a AB, entonces las rectas son paralelas, ¿vale? Y por último, si el determinante es 0, los vectores U y V son paralelos y a la vez son paralelos a AB, entonces las rectas son coincidentes. Este esquema te lo tienes que saber de memoria. Porque en el fondo lo que te voy a contar ahora, espérate que no me estoy viendo de nuevo la grabación por sacar otra pantalla. Lo que te voy a contar ahora, que ya va a ser en otro vídeo para que este no se me alargue demasiado, no me haría falta. Es decir, yo en el fondo te dé como te dé dos rectas, siempre sé cambiar eso a rectas definidas por un punto y un vector. Por ejemplo, si te doy ecuaciones implícitas de dos rectas, hemos hallado, mediante el vector normal a planos, hemos hallado la manera de obtener punto y vector. Es decir, podríamos volver a este escenario y verificar la relación entre las dos rectas con la forma que os acabo de explicar. Entonces, repito, es importantísimo que manejéis bien este esquema para que, en el caso peor, ni siquiera os tengáis que saber el otro punto que voy a explicar en el siguiente vídeo de rectas definidas por ecuaciones implícitas, que son, que es hallar lo mismo pero por otro camino, ¿vale? Me interesa que sepáis todos los caminos, pero este que acabo de definir es como el más notorio, ¿vale? El más teórico, ¿ok?
Bueno, os vais aprendiendo esto de memoria, os recuerdo el esquemilla de qué significan las relaciones entre rectas y la forma principal que estáis viendo en la pantalla. Oye, qué bien ha quedado esto, sí señor. La forma principal de verificar cuando te doy las ecuaciones de las rectas de cuál de los 4 tipos es su relación, te lo vas empollando en memoria y ahora nos vamos en el siguiente vídeo a una manera un poco diferente de darte las rectas y de, por lo tanto, hacer este estudio, ¿vale? Venga, a por otro vídeo. Hasta luego. Estoy intentando cortar y no encuentro el botón. Vamos a intentarlo ahora. Ahora sí. Chao.